La sexualidad humana es un componente fundamental en la vida de todos los seres humanos. Cuando está llena de conocimiento, cuando está llena de saber, se enriquece, pero también está llena de mitos y tabúes. ¿Conoces cuáles son esos mitos y tabúes? ¿Cuál es la diferencia entre mito y tabú? ¿Es cierto que el tamaño del pene importa? ¿La fimosis será una condición que hace que los hombres sean mejores o peores amantes? ¿La virginidad ayuda a las mujeres a tener una vida más satisfactoria? ¿Es normal que nuestras primeras relaciones sexuales tengan que ser dolorosas y sangrantes? Cada uno de estos temas los vamos a revisar el día de hoy para que disfrutes, aprendas y nos acompañes. Bienvenidos. Seis y 9, con toda confianza. Como siempre, cualquiera de estas dos mujeres que abra el programa me deja a mí como con muy poquito que decir, pero realmente lo de decir viene después, porque este tema a mí se me hace agua la boca. Las personas que me conocen, mis amigos cochinillos, saben que a mí me gusta tumbar mitos, me gusta hablar de esto abiertamente, hasta se me va la mano en algunas veces. Pero ¿ustedes qué creen? ¿La gente en las calles sabrá qué es un mito? ¿Sabrá qué es un tabú? ¿Entenderá la diferencia? Pues vamos a ver un videillo que nos aclara eso. 6 y 9. Tabú es como algo que no está permitido por la sociedad. Pero buscan, considero yo, más directamente, más explícitamente impedir las conductas sexuales, pues ¿cierto? Como impedir la exploración de la sexualidad. Un tabú es como una práctica o un pensamiento que no está como acorde a la sociedad, pues que va en contra, se puede decir, o no sé, como algo normal. Considero, que los mitos pues son concepciones que están supremamente ligadas a las tradiciones de un pueblo, a todo lo que tiene que ver con su folclore, su cultura, su idiosincrasia. Algo que la gente cree pero no es verdad. Y lo que buscan es pues esclarecer o explicar alguna conducta sexual, principalmente ligando una conducta sexual con alguna consecuencia, principalmente negativa. Entonces, ¿eso qué implica? Que se busca limitar la conducta sexual de las personas. Un mito es como algo impuesto como por la cultura, por la sociedad. Con toda confianza. Yo creo que sería súper importante que empezáramos hoy aclarando qué es un mito y qué es un tabú, porque muchas veces las utilizamos como si fueran palabras indiscriminadas, no sabemos la diferencia entre uno y la diferencia de otro. ¿Ustedes la conocen? Pues la verdad, yo lo hago con soltura, pero de ahí a que me vaya lo técnico, como que sepa con claridad por qué va la verdad, se lo dejo enterito. Yo diría igual, para mí, yo creo que el mito es algo como que da origen y el tabú es algo como que se prohíbe, o al menos así lo tengo yo dentro de mi concepto. Aleja, pues, ¿por qué tendrá la voz así? Estuvo enfermita. Cochinilla. No, estuvo enfermita. No, César, estuve muy enferma realmente, pues es por eso. Sí, yo conozco ese tipo de Es enfermedades que yo creo también. que estoy explorando mi género. Muy bonito, un tema bastante interesante. Bueno, yo creo que es importante empezar por esa definición, solamente por dar algunos conceptos generales. Como bien lo decías, un tabú es algo prohibido, es algo que se relaciona más con lo sagrado, es algo que se relaciona más con una superstición tradicional, una superstición de una cultura. Mientras que los mitos como tal vienen de generación en generación, es una fábula que se construye de tradición en tradición y tiene una característica importante, fundamental, y es que tiene un componente intelectual. De todas maneras, este componente intelectual hace que las personas se crean el cuento y al creérselo lo transmitan de generación en generación. Entonces sí hay una diferencia que ahora con nuestro invitado vamos a aclarar más, pero es importante que entendamos que en sexualidad hay tanto mitos como tabúes. O sea que yo diría que de pronto es como ese pajazo mental que nos hemos hecho durante toda, pues el transcurso de la ¿Vos muchos de esos? Ay, querido. Es mejor preguntar, es que las compañeritas están muy bonitas, no tienen que indagar para dónde va. Bueno, yo quiero que le hagamos una pregunta a nuestro amigo Pablo, que es tantrista, hace yoga, mejor dicho, este hombre es el que necesitamos en este momento. Vamos a preguntarle, Pablo, ¿es posible canalizar la sexualidad por medio del yoga, del tantrismo? ¿Qué tan viable es esto? Cuéntanos. 6 y 9. Hola amigos, yo soy Pablo Saldarriaga, soy terapeuta en sexualidad somática, soy instructor de yoga y trabajo la sexualidad desde varios frentes, desde el taoísmo, desde el tantrismo, en fin.
Y les quiero contar que las prácticas de yoga, las prácticas de Qigong, de Tai Chi, son especiales para activar no solo la energía vital, la fuerza de vida, sino también para potencializar toda esta fuente de vida desde la sexualidad. Y me preguntan mucho por mitos y tabúes del tema de la sexualidad, y para mí el mito más grande en relación a la sexualidad es el mito de que sexualidad es genitalidad. Y si bien la genitalidad es parte de la sexualidad, no lo es todo. Lo que sucede es que nosotros hemos vinculado estas dos fuerzas, estas dos palabras como si fueran una para la otra, pero cuando empezamos a entender la trascendencia y el fin último de la sexualidad, que si bien de alguna manera es el placer, no nos podemos quedar estancados en simplemente pensar que nuestra vida sexual se reduce a un contacto genital o a una relación de nosotros mismos con nuestros genitales, porque estamos descuidando, de alguna manera podría decir yo, que el 99% de lo que es el sentido de la sexualidad y la trascendencia. El placer, como les digo, es uno, la reproducción por supuesto es otro, pero cuando hablamos de verdadero sentido de la sexualidad tenemos que hablar de energía y espíritu, por supuesto, cómo trascender nuestro ser, cómo descubrirnos de verdad a través de nuestra sexualidad, reconocernos y empezar a entender verdaderamente la esencia de nuestra alma, de nuestra naturaleza humana. Entonces esto es material de trabajo diario, empezar a entender cómo despertar ese aspecto trascendente de la sexualidad a través de las prácticas, como les mencionaba ahora, del yoga, del tai chi, del tantra, en fin. Con toda confianza. Yo les quiero contar dos cosas, o más bien tres, pero enseguida miramos la tercera. Una, estamos desde el Centro de Producción de Televisión de la Universidad de Medellín, que nos abrió sus puertas. Lo siguiente es que nos sigan en redes sociales. Recuerden, 6 y 9 con toda confianza en Instagram y en Facebook, y búsquenlo. Ahí tenemos esa clavecita para que continuemos. Pero lo tercero es que ustedes saben que no son solo videillos y no son solo comentarios con mis amigas. También tenemos expertos. Y para que sepan que hoy tenemos uno de peso, echemos ojo a esto. Antropólogo y mediático. Busca siempre ir más allá del límite en la vida y en la sexualidad. Nuestro invitado, Aníbal Parra. Bueno, ya que hemos tocado el tema del mito, la sexualidad, el tabú, yo sí tengo que preguntar algo y tengo pues como la duda. ¿Desde hace cuánto se empieza a cambiar ese chip, porque si lo podemos llamar así, de la misma sociedad? Porque yo no creo que un neandertal, se dirá así, ¿me corrigen? ¿Se dice así? Sí, se dice así. Bueno, una persona de la prehistoria tuviera algún concepto de tabú o mito, o tuviera algo pues como censurable en su vida. ¿Qué nos cuentas, Aníbal? Bienvenido. Bueno, buenos días, un saludo, gracias por esta invitación. Me parece que el tema tiene demasiado por dar. Desde los primeros desarrollos humanos existe el mito y el tabú. Es decir, el mito y el tabú, de una u otra manera, le dan equilibrio a lo que somos y hacemos en el mundo. Y eso es un principio fundamental. Pero también no nos enreda la vida un poquito a veces eso. Es que lo que nos constituye en la vida es el enredo. Bueno. Y eso es fundamental, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de dar cuenta de una forma de vida desplegada donde podamos hacer lo que queramos. Entonces necesitamos inventarnos una serie de normatividades. Una especie de control social ahí. Claro, siempre las prácticas sociales crean unas condiciones de posibilidad donde el tabú como narración nos da un lugar, nos pone en un lugar, pero el tabú nos pone el límite, y eso es fundamental pensarlo desde ahí. Y en eso nos hemos sostenido, pues porque hay una lógica social que va definiendo qué es lo bueno y malo en un momento determinado. O sea, y disculpa ahí, Aníbal, o sea, el tabú no es malo en sí mismo, tiene una responsabilidad social, porque también sin esos tabúes sería también una sociedad, y no quiero que esto suene mal. Libertina, diría yo. O sea, que a mí tampoco me choca mucho la idea a veces, pero realmente, pero es eso, o sea, tampoco es que sea malo en sí mismo, porque a veces hacemos juicios de valor. Un tabú, inmediatamente esa palabra nos lleva como a un componente de negatividad y unos asuntos que veo que tampoco tiene que ir para allá. A ver, lo que diría es que pone un límite, y eso es fundamental. Uno de los tabú pues, que ha sido universal en el mundo es el tabú del incesto, por poner un ejemplo. Sí. Casi que de forma naturalizada toda sociedad decide con quién
o no podemos tener relaciones sexuales. Y una regla general es que con los consanguíneos más cercanos no debemos tener sexualidad. Eso es una condición de un tabú universal. Ahora, eso, pero también hay un componente biológico ahí. Claro, eso tiene todo un análisis, pues. Pero cuando hablo del tabú es que definitivamente no es que el Congreso de la República defina lo que es bueno y malo por hacer y dejar hacer. De hecho, cuando el Congreso de la República, esto llega en manos del Congreso de la República, se vuelve peor. Sí. Pero bueno, no ese es el tema. Ya entramos en temas escabrosos. A trabajar. Entonces, ¿qué es lo interesante? El mito es una narración que nos da lugar en todos los momentos y en toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Para los neandertales ya había también unos principios y unos procesos en los cuales sabían hasta qué punto podían llegar en la vida y en las relaciones que iban estableciendo. En su mundo muy particular, muy endogámico, pero también la relación con el mundo que iban colonizando y conquistando, ¿no es cierto? Y hay también otros discursos que construir, ¿no es cierto? Ay, no, Aníbal, discúlpeme, yo soy aquí muy novata a veces para lo de la historia y eso, pero a mí sí me va a explicar qué es una persona endogámica. La endogamia son aquellas prácticas que se construyen en el mismo seno de un clan. Okay. Es decir, hay unas posibilidades de que yo tenga acceso a una vida de pareja con ciertos familiares, pero hasta un cierto nivel de consanguinidad. Básico, quiere decir, yo no me puedo acostar con mi hija. ¿Sí? Exacto. Pero en ese mismo grupo, se establecían relaciones. Se van definiendo y se hacían unos intercambios. Es decir, de este clan se hacía un intercambio con otro clan y generalmente se hacía intercambio de mujeres, ¿cierto? Y eso está bueno. Y eso, de hecho, Aníbal, estás tocando un tabú muy interesante que es el tabú del incesto como tal, lo cual no significa que aunque es uno de los más universales, no hayan culturas donde, por ejemplo, la iniciación sexual de algunas niñas los hacen los mismos padres y la iniciación sexual de algunos niños las hacen las madres con el concepto de qué mejor que el padre y la madre que ser quienes les enseñan, y ahí nos estarían haciendo una ruptura total del tabú que a nivel universal se ha tenido frente al concepto del incesto propiamente dicho. Ahí jugamos con lo que culturalmente definimos como bueno o como malo, empiezan a romperse unos límites. Por ejemplo, Aleja, que llegó con la voz rara, ella insiste que fue una gripa. Pues habría que ver qué pasó por esa boca. Eso lo quisiéramos saber siempre todos. Es decir, maravilloso. ¿Viste, Aleja, que no solo yo me hago la pregunta? El maestro Foucault decía una cosa muy interesante: siempre estamos interesados en saber qué hace el otro con su sexualidad. Esa es una gran pregunta. De hecho, como vivimos en un medio, nos vamos relacionando en el cuerpo a cuerpo, en el movimiento, siempre estamos preguntando cómo disfruta el otro la sexualidad, ¿cierto? Es una gran cosa muy interesante, pues, frente a ese asunto, pero sí estamos mediados por unos límites. A mí me parece que el concepto de tabú es muy interesante si lo vemos como un límite. Sí. Y cada cual sabe cómo accede a ese límite, que es muy importante también, porque ahí hay otros discursos que vienen y van poniéndole otra salsita al cuento, y es que nos montan en la culpa. Si usted atraviesa ese límite, pues, y a veces decimos que también hacer cosas desde la culpa nos genera un goce y un disfrute muy interesante, pero pagamos el precio de la culpa. De hecho, hay quienes hablan de esos placeres culposos, que empezamos a jugar en esos límites de la prohibición, de lo rico, del escondido, de lo que nadie puede ver. Precisamente por eso les voy a preguntar qué tabúes y qué mitos tienen. Pero antes de que me respondan, quiero que veamos esta nota y que primero nos responda la gente de afuera qué mitos y qué tabúes tienen. 6 y 9. Cualquier práctica que no sea con el fin de procrear es un tabú, porque el tabú, pues los tabús van muy de la mano con lo que es la religión. Un ejemplo de esto sería el sadomasoquismo, que digamos, si vos le mostrás esto a una persona mucho más mayor, bueno, no sé, tal vez ellos no lo verán como de una manera tan, pues ellos lo verán de una manera muy demonizada, de algo muy feo. Considero que un ejemplo supremamente pertinente, porque es el más común de todos y que casi que lo pasamos desapercibido, es que se considera que los hombres son quienes, no sé, quienes tienen como más deseo o más necesidad de satisfacer su placer sexual, y esto es falso. Un ejemplo clarísimo es acá en Semana Santa, en un país, como digo, que está supremamente ligado a las tradiciones, un país tan religioso como el nuestro. El principal mito es que en Semana
Semana Santa tú no puedes tener relaciones porque te quedas pegada. Con toda confianza. Yo quiero retomar con una historia, porque a mí me encanta contar historias, pero es una de infidencia. Yo les cuento que yo me hice la vasectomía. Soy ante todo un antinatalista. Pero lo que voy a contar es otra cosa. Y es que lo primero que piensa la gente cuando asiste a todo ese previo de la vasectomía es ¿qué va a pasar después de que yo me haga esto? Y uno se encuentra con personas que llegan pensando, por ejemplo, es que a mí después de la vasectomía me dijeron que no se me para. Carolina, ¿eso es verdad, no es verdad? Para que de una vez tumbemos todo eso. Tumbemos ese mito. Es uno de los mitos más fuertes que existen y menos ciertos. La vasectomía es un procedimiento en el que a nivel del testículo se cortan los conductos a nivel del epidimo y el conducto deferente para que los espermatozoides no pasen del testículo hacia el líquido seminal. El proceso de erección se da porque el cerebro, a través de unos nervios que se llama pudendos, le manda la información al pene y el pene se erecta. Entonces no tiene nada que ver el proceso eréctil con el proceso incluso de conformación y formación de espermatozoides. En ningún momento ni la erección ni el deseo sexual de una persona se ve afectado por la vasectomía. Y otro mito al respecto que existe es que si después de hacerme la vasectomía mi preferencia genérica va a cambiar. Pero antes de que continúe, yo doy fe de eso. Esa vaina sigue funcionando. Total. Y mejor. Ah, lindo que es eso. Así lo importante. Mira tú. Y el otro mito que les decía que existe es que las personas creen que después de la cirugía cambia la preferencia genérica, entonces me van a empezar a gustar más los hombres que las mujeres, entonces no tiene nada que ver. Una cosa es la preferencia genérica, otra cosa es la erección, otra cosa es el deseo y otra la cirugía. También doy fe de eso. Pero hay otra cosa de la que queríamos hablar, y es que después de los años 60 se han venido muchos cambios. Esta humanidad ha repensado, como decía García Márquez, una manera distinta de pensar y de vivir, y hay unas cosas, el pelo largo y no sé qué. Realmente la sexualidad también ha cambiado desde eso. Aníbal, ¿vos qué opinás? A ver, lo que pasa es que si uno se va al fondo del asunto, la pregunta inicial de todo esto tiene que ver con la guerra. Es decir, el siglo XX, como decía el maestro Freud, nos generó un malestar, ¿cierto? Y cuando se interroga ese malestar, lo que hay es que pensar por qué necesariamente, cuando hemos construido desde la filosofía, la antropología, la psicología, la medicina, el derecho y todas las áreas del conocimiento, formas de aprender lo humano, el único lenguaje que ha sido posible para comunicarnos sea la guerra. Entonces, claro, el desencanto del mundo nos llevó a pensar de nuevo en la sexualidad. Es decir, ¿por qué en vez de matarnos no hacemos el amor? ¿Sí? Pero eso es muy bonito, eso es poético. Claro, es que es poético. Y de hecho los movimientos contraculturales, con todo ese énfasis político, tenían un carácter romántico. Es decir, de hecho, en todas las formas, finalizando todos los procesos de guerra, los grupos que aparecen son grupos de pacifistas tratando de buscar alternativas para nombrar la vida de otra manera, ¿sí? Que no fuera la guerra, ¿cierto? De hecho, los discursos guerreristas lo que hacen es dar cuenta de la represión frente a la sexualidad. Es decir, la guerra es una forma de dar cuenta de la represión de la sexualidad. Hay una especie de primates que son los bonobos, que Carolina me contradiga, que antes de pelear, antes de hacer cualquier cosa para él, lo solucionan con sexo. Tienen un altercado y para bajar el problema tienen relaciones sexuales. Los invito a buscarlos, los bonobos. Maravilloso. Pero no Muchos nos tenemos que ir tan lejos. ¿Cuántas parejas no solucionan sus problemas? Total, sí. Mi amor, atento, por favor. Tomen nota, no les vamos a hablar toda la vida. Pero chicos, no, esperen, ustedes se me hicieron los bobos con algo. Ah, caramba. Yo le voy a preguntar a Aníbal cuál es su tabú. Se puso rojo cuando usted hablaba de la vasectomía, la doctora explicó. La doctora, yo estoy toda formal hoy. Caro nos explicó. O sea, le pillaste ahí a Aníbal, al profe. Sí, tenía su picante. Yo quiero saber cuál es el tabú de Aníbal. A ver, yo lo voy a compartir de esta manera. Creo que lo que he tratado de pasarme haciendo esta vida es trascendiendo la pregunta por el tabú. Es decir, indagando qué hay en el límite. O sea, ir rompiendo el límite de a poquito. Sí, claro, porque es que la cosa funcionaba de esta manera. Cuando uno empieza a entender las narraciones son discursos que se legitiman en unos momentos particulares, pero que hoy empiezan a funcionar. Cuando hablamos de los 60 marcó un hito, que también es un concepto muy bonito ahí,
marca un hito. ¿Por qué? Porque pone un precedente y nos genera preguntas. La sexualidad hoy no nos da cuenta de respuestas, sino de múltiples preguntas, y creo que ahí es donde tiene interés lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque necesariamente cuando empezamos a identificar lo que hay detrás del tabú, es realmente el miedo a poder desplegar lo que somos y hacemos desde lo amoroso. Ahora que estamos hablando de rompiendo límites, de lo amoroso y de todas esas cosas que hoy son como medio nuevas, yo les voy a traer la pregunta de una amiga, de una amiga, de una amiga. O sea, no es de nosotros, no es mía, se la hacen a uno por ahí en la calle. Ojo con esta inquietud, más bien es un comentario. Ella dice que su fantasía siempre fue estar con un negro. Perdónenme, pues no quiero hablar aquí de, sí o no, menospreciada, pero realmente hay un mito, y es que los negros lo tienen más grande. O un mito, no, vamos a ver si es verdad. Pero el mito que está detrás de eso realmente es que al estar con el negro hace más ejercicio y pierde peso. ¿Eso será verdad o no? Porque entonces yo creo que más de una se va a desbocar. Caro, ¿qué decís vos? ¿Qué opinás? Maravillosa ese tema, porque la verdad, yo creo que tiene algo de mito y tiene algo de realidad. Es una realidad que Chicas, atentas que les van aquí a contar que es verdad y que no. Uy. Ánimo. Es una realidad que el tamaño del pene es diferente dependiendo de incluso la raza, la cultura. Se dice, para que se nos lleven algunos tipsitos a casa, que los hombres chinos son los que más pequeño a nivel mundial tienen el tamaño del pene. Y los africanos y los de raza negra son los que más grande tienen el tamaño del pene. Pero de la misma manera, las mujeres de esas mismas culturas tienen la vagina que se adapta perfectamente bien a ese tamaño del pene. Entonces es un mito que por ser un hombre de raza negra sea mejor amante, o que entre más grande tenga el pene mejor va a ser para la mujer, porque nuestra vagina también está diseñada y muchas veces penes muy grandes nos generan malestar. A veces dicen que es mejor chiquito y juguetón que grande y maltratado. No, que dejen eso desboquinetado, pues, pues, realmente que se vaya y rompa todos los límites, tampoco es que sea tan bueno. La dejen con como una olleta, ay Dios mío. Entonces, Aleja, ojo que te vi la cara. No, me te la vi vi. la cara con esa palabra de la olleta, no la dije yo. Es que uno aquí sentado se le van pegando los comentarios de César, qué pena. Ay, sí, cómo no, la salí yo debiendo. Van aprendiendo, van aprendiendo. Entonces, por eso les digo, puede ser realidad en el sentido de que sí son los hombres de raza negra los que más grande tienen el pene o pueden tenerlo, porque también habrán hombres de raza negra que no tienen un pene muy grande. Carolina, y que la sexualidad también es una exploración propia, de saber qué disfruto yo y qué no. Por ejemplo, en mi caso, yo me considero un libre pensador, pero hay límites que yo no rompo. Y las personas suelen creer que como uno habla libremente, entonces puede romper cualquier límite. No, yo me considero relativamente conservador en ciertos aspectos. Es eso, o sea, como de ver qué nos gusta, qué no, hasta qué puntos llegamos y hasta qué puntos no. Pero también no quiere decir que por ser una persona de raza negra, entonces vayan a tener un encuentro sexual más fogoso y por lo tanto vayamos a disminuir de peso, porque perfectamente, y supongo que dan fe de eso, o sea, ustedes no con un hombre de cambia el raza ejercicio. blanca, también se puede tener un encuentro muy fogoso y que nos ayude a bajar de peso. Pero igualmente, como nos hablaba nuestro amigo Pablo, para eso están las prácticas del tantrismo, el yoga y toda la parte de canalización de la energía, ¿verdad? Por supuesto, estas son esencias sagradas y que hacen parte de las culturas que cuando las involucramos en nuestra propia cultura pueden enriquecer muchísimo el erotismo. Bueno, como ya empezamos a cerrar esta vaina, porque se nos va quedando, es que esto es muy cortico, pelado. Corto. Aníbal, profe, una cosa cortica que tengamos que añadir en este tema desde esa visión antropológica, cortica para que empecemos a cerrar. A ver, yo valido mucho lo que se está haciendo y pienso que hay una cosa que es interesante. El fin de poder entender qué es la sexualidad está atravesado por la capacidad que tengamos de leer lo que va pasando en cada momento. Yo pienso que la sexualidad hoy nos está desinterrogando a nosotros, ¿sí? ¿Qué cuerpo somos? ¿Qué deseamos? ¿Desde dónde estamos deseando? ¿A quién deseamos? ¿Y qué discursos y qué lenguaje estamos construyendo para eso? Ahí, hoy en día tenemos la fluidez de todas las imágenes, tenemos la pornografía, tenemos miles y miles de recursos para dar cuenta de nuestro deseo. Lo importante aquí es tener la capacidad de interrogar ese deseo. En la medida en que vamos interrogando ese deseo, tenemos formas de nombrar cómo amamos, desde dónde amamos, independiente de qué cuerpo o qué hombre o mujer sea.
Una invitación muy Claro, bonita. súper importante. Yo no quisiera que quienes nos están viendo hoy se queden con la sensación de, al principio mencionaron una serie de mitos que íbamos a decir si eran verdad o no y al final no hablamos de ellos. Simplemente decirles que los mencionamos porque la gran mayoría de lo que dijimos no tiene por qué doler un primer encuentro sexual, no tiene por qué sangrar, el tamaño del pene no importa, la fimosis o las características que tenga nuestro pene no nos hacen mejores o peores amantes. Si hay un equilibrio entre el conocimiento, lo médico, lo psicológico, lo emocional, lo trascendental, lo espiritual, probablemente nuestra sexualidad se enriquecerá más. Y la invitación grande sería, no nos dejemos llevar por mitos y tabúes, sino que eduquémonos. El analfabetismo sexual es lo que hace que haya mayor represión y que esos conocimientos ancestrales se vuelvan prohibiciones que afectan nuestra vida. Bueno, como nos dice César, a nosotros aquí el tiempo se nos va volando, chismeamos, pero delicioso. ¿Se pasa bueno aquí? Sí, delicioso, o no, sí, todos Sí, pasamos sí, muy ¿para rico, qué? está en estudio, aquí todos se ríen con nosotros. Pero nada más nos queda agradecer a nuestro invitado Aníbal y también recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales en @6y9 con toda confianza. Búsquenos, de verdad, con confianza, como si estuvieran en la sala de la casa. Y nada, los esperamos en una nueva cita con 6y9. Y ojo, pregúntenos cosas, que aquí vamos a tener siempre gente para que nos respondan. Nos vemos en un próximo 6y9. Chao, chao.